La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Bueno, pues muy buenas noches a todos los compañeros que están entrando en estos momentos a este webinar organizado por la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Y buenas tardes a los que vivimos aquí en la franja del Pacífico, donde todavía no nos alcanza la noche. Sí, para mí es un honor participar con ustedes nuevamente. Sí, me emociona estar con ustedes otra vez. Significa que seguimos vivos y eso es lo más importante. Para mí una distinción presentar a mi paisano, el doctor Luis Jorge Anduesa Medina. Él es médico especialista en comunicación, audiología, otorrinolaringología y foniatría, sí, egresado de la licenciatura de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, es médico especialista en audiología, otorrinolaringología y foniatría por el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor tiene una amplia trayectoria institucional en el IMSS, ha estado en hospitales como el de Los Mochis, actualmente trabaja en el de Mérida, se desempeña en la práctica privada eh, con mucho énfasis en las áreas auditiva y vestibular. Él es actualmente secretario del Colegio de Audiología, Otoneurología, Foniatría de la península de Yucatán, y el doctor se ha distinguido por haber presentado trabajos en diferentes eventos científicos nacionales. Sí, le damos la bienvenida al doctor Luis Jorge y adelante, doctor. El micrófono es tuyo y esperamos que tu presentación nos llene de conocimientos. Es un tema, por lo demás, muy interesante. Conforme se vaya desarrollando, vamos a ir viendo lo importante de este tema, ¿sí? Tanto como médicos como personas que somos, nos va a llenar de información. Adelante, Luis. Muy buenas noches. Voy a iniciar aquí a compartir la pantalla. Ahí quedó. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Para mí es realmente un honor estar aquí, un privilegio estar con mis compañeros de toda la República e incluso ya había algunas personas que nos ven desde otros países. Agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, así como al Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán, el que me hayan hecho extensiva esta invitación para hablar de este tema tan importante y que nos concierne, como ya dijo el doctor Solís, no solamente como especialistas o como profesionales, sino también como personas. El tema que vamos a hablar el día de hoy, la charla, se trata de el envejecimiento del sistema vestibular. Primero quisiera hacerles notar esta frase que me encontré en la internet y que dice que el hombre es el único animal que ha de verse terriblemente desfigurado por la edad. Y no es que, no sé, el resto de los seres vivos, las plantas, los animales, no pasen por este proceso degenerativo, sino que somos los únicos que somos conscientes de esta merma en nuestras funciones, tanto cognitivas como físicas, que tiene y que conlleva la edad. Es algo de lo que pues, nadie se escapa, pero somos los únicos que somos conscientes de estos cambios. Nos vemos cómo nos vamos acabando poco a poco. Quiero hacerles notar acerca de
pues los cambios demográficos que han habido debido a los alcances de la ciencia, la mejoría en la calidad de vida y el acceso a la salud. Les muestro aquí esta pirámide de población de México, donde hace una comparativa, vemos en 1910, por ejemplo. Esto es bastante fácil de entender. En la parte de aquí abajo están los pacientes, la población, perdón, que tiene menor edad, y aquí en la parte de arriba, la población que tiene una edad mayor. Vemos que casi no hay ningún paciente, ninguna persona con población, perdón, de 75 a 80 años, casi no hay población. Para 1950, aquí ya hay una pequeña, se hace un poquito más pequeña aquí la pirámide donde están la población con menor edad, y aquí ya empiezan a haber alguna población que tiene ya más edad. Para el 2005 aquí ya hay una disminución realmente drástica de la población de menor edad, y aquí ya vemos que ya hay un repunte en las personas que tienen mayor edad. Y aquí vemos una progresión, un modelo matemático que nos muestra cómo ya eh, la disminución realmente dramática y drástica que hay de la población que tiene menos edad. Y un aumento, pero realmente considerable, ¿sí? Y que llama mucho la atención de la población con mayor edad. Realmente es que nos estamos llenando realmente de gente, el mundo se está llenando, se está envejeciendo mucho la población, y es que este problema o esta situación no únicamente se da en México, sino que la mayoría de los países del mundo están ante un aumento de la longevidad de sus poblaciones. ¿Y por qué decimos que esto nos atañe tanto en lo profesional como en lo personal? Realmente estos cambios degenerativos eh, pues son inherentes a los seres vivos. O sea, el estar vivo nos va a llevar a que eventualmente tengamos estos cambios. Cuando escuchamos nosotros temas, cualquier otro tema, ¿no? Ya sea de biología o de cualquier otra enfermedad, pues escuchamos el tema, aprendemos de ese tema y sabemos que lo vamos a poder aplicar a nuestros pacientes, pero no nos sentimos aludidos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor decimos, pues yo no estoy enfermo de eso y ya. Pero en este caso, los cambios degenerativos a todos nos van a llegar, todos los vamos a tener, y es por eso que no solamente tenemos que poner atención en cuanto a la cuestión profesional, sino que paremos orejas acerca de estos cambios para que sepamos qué hacer y cómo reaccionar y cómo conllevar, cómo sobrellevar esto. Vemos que según la OMS se define persona mayor a quien tenga a partir de 60 años. Y la Asamblea General de la ONU, al ver este cambio poblacional tan importante, ha convocado en 1982 y en el 2002 a asambleas mundiales para abordar estos problemas. Ante el aumento de la población de mayor edad, han hecho ya consensos, se han llamado a los expertos de los países para hacerle frente a esta cuestión, ¿no? Y a partir de eso, pues estamos tomando más conciencia de las consecuencias en los sistemas sensoriales. Les traigo estos datos acá, de que a los 70 años, el 15% aproximadamente de la población, ¿sí? Mayor de 60 años, el 15% ya va a tener problemas de visión, problemas, cuestiones ya degenerativas como problemas de acomodación de cristalino, problemas de la mácula, problemas de retina, un 15%. Pero aquí viene realmente lo interesante. En los pacientes que tienen 60 años o más, un 26% ya van a tener problemas de audición y un 50% ya va a tener problemas vestibulares. O sea, que de dos pacientes que nos lleguen, uno va a tener ya problemas vestibulares. O sea, la mitad de la población. Realmente esto es alarmante.
Y como aquí les pongo, pues como especialistas debemos conocer los cambios que supone la edad en los diversos órganos o sistemas que nos corresponden. Creo que todas las especialidades van a estar en contacto con esta población de 60 años o más. Creo que los únicos que se salvan serían, pues si acaso, los pediatras, ¿verdad? Que no ven a esta población, pero de resto, tanto internistas como ginecólogos, endocrinólogos, como audiólogos, como otorrinos, todos vamos a tener, pues vamos a tener contacto con este tipo de pacientes. Quiero realmente, o sea, en la experiencia que yo tengo en el IMSS, realmente es que, no sé, si tengo 8 pacientes, realmente es que unos 5 o 6 son pacientes de 60 años o más. La verdad es que el envejecimiento de la población ha ido terriblemente en aumento y al menos aquí en Mérida, ¿sí? Les puedo decir que eso es lo que ocurre en un centro en donde atendemos a los pacientes de todo el estado. ¿Y por qué tenemos que saber estos cambios? Pues para de esta forma poder dar un buen abordaje, diagnóstico y tratamiento ante esta situación. Bien, ahora, ¿qué es la presbivestibulopatía? Existen nombres que previamente se otorgaban a esta entidad, como era la presbiestasia, el vértigo senil, el presbivértigo o vértigo del anciano. Sin embargo, todo esto cambió en el 2022 cuando nuestra querida asociación de Barani, pues ya tomó las cartas en el asunto y ya nos dijo, miren, este es el nombre que va a tener, estos son los criterios diagnósticos, esta es la forma en la que vamos a diagnosticarlo, las manifestaciones clínicas y parte del tratamiento también. ¿Por qué, por ejemplo, ya no se llama presbivértigo? Quería compartirles esto. Por ejemplo, llamamos presbiacusia, por ejemplo, cuando pues, tenemos ya una pérdida de audición por la edad. Y sin embargo, presbiacusia le podemos seguir llamando porque el único órgano que está encargado de la audición es la cóclea. Entonces puede ser presbiacusia. Sin embargo, no podemos llamarle presbivértigo y eso nos lo explica en su libro de Bartual Pastor. No podemos llamarle presbivértigo porque la cuestión que nos mantiene o los órganos que nos mantienen en equilibrio no es únicamente el vestíbulo, sino que es algo que involucra muchos sistemas, involucra muchas partes de nuestro cuerpo, entonces no puede llamarse únicamente presbivértigo y ellos han decidido llamarle presbivestibulopatía. Ese es el nombre que nos está proponiendo a partir del 2022 la Sociedad Bara. Vamos a definirlo como cualquier pérdida vestibular leve o incompleta, o sea, no una pérdida total, no, es una pérdida vestibular leve y ahorita vamos a hacer un poquito más hincapié en esto, va a ser una pérdida vestibular leve o incompleta, que va a ser atribuible al proceso de envejecimiento normal, o sea, que lo va a padecer un anciano o un paciente de 60 años o más que esté sano. Y aquí pues un hincapié, ¿no? Realmente es que ya la población que tiene 60 años o más, ya es muy difícil que no tenga una cuestión, no sé, ya crónico-degenerativa, como sería la diabetes, como sería la hipertensión, que somos un país aquí en México en donde pues muchísima gente padece de esto. Realmente es que tenemos muchos deshonrosos primeros lugares, de que tenemos mucho paciente que es obeso, mucho paciente que tiene resistencia a la insulina, mucha población que tiene diabetes o hipertensión o muchos otros problemas degenerativos. Entonces, aquí esto de que diga que lo tiene un paciente anciano sano, bueno, poner atención a esto, pero muy difícil encontrar un paciente que no tenga estos antecedentes, aunque los hay, claro. Y aquí hace énfasis de que no va a ser aquel asociado a enfermedades sistémicas. En este caso, si ya está asociado a alguna enfermedad sistémica, pues ya le llamaremos una lesión vestibular, ¿sí? O una vestibulopatía secundaria A.
Bien, la degeneración va a depender de muchos factores. Factores que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los factores intrínsecos pueden ser, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos, genéticos. Aquí, por ejemplo, hablamos de los pacientes que tienen en su familia pues mucha gente que, por ejemplo, es longeva, ¿no? Muere a los 90, 95, incluso algunos llegan a los 100 años. Y sabemos que, pues, la mayoría de los pacientes, de las personas de estas familias llegan a tener esta edad y hay otras familias en donde la mayoría de las personas, pues, muere antes, ¿no? O sea, a edades, pues, más jóvenes. O sea que estos factores genéticos son importantes. Otros factores serían los constitucionales, factores humorales o metabólicos o autoinmunes. Y aquí vienen, o sea, estos no dependen obviamente de nosotros, son cuestiones intrínsecas y hay otros y los que tenemos que poner atención son estos. Hay factores extrínsecos como sería hábitos higiénicos y aquí no es que no se bañe el paciente ni nada de eso, no, o sea, que en cuanto a que seamos ordenados, ¿no? Que nos durmamos a cierta hora, que descansemos la cantidad de horas, que nos alimentemos de forma adecuada, que no abusemos de sustancias y etcétera. Y bueno, sabemos que mucha gente realmente no tiene estos hábitos higiénicos, dietéticos. Realmente es que pues hay mucha población, mucha gente que pues no, para nada. Estamos jóvenes y hacemos lo que nos dé la gana y no pensamos en el futuro. Otros serían los factores sociales, otros los factores laborales, pues por ejemplo aquí no es lo mismo un paciente que pues labora dentro de una oficina donde no le dan los rayos ultravioleta, donde no tiene que salir a desgastarse, donde no tiene tanto estrés, a otro, no sé, tipo de población que trabaja en la calle, bajo el sol, con muchos esfuerzos. Y sabemos que mucha gente, mucha población aquí en México, pues se dedica a este tipo de trabajo, sale a la calle y sale a enfrentarse al estrés y aquí estos son factores extrínsecos que nos habla y que tienen mucho que ver con las cuestiones degenerativas, asimismo factores ambientales. Ahora, ¿cuál es la etiología, la causa? Bien, aquí hay algunos investigadores que nos hablan acerca de que esto se trata de un simple proceso fisiológico y de hecho, pues aquí esto encarna ya una definición como de lo inevitable, ¿no? O sea, un proceso fisiológico, listo, tiene que pasar y ya y tenemos que aceptarlo como es y ya. Sin embargo, hay otros investigadores que nos hablan acerca de que se trata de un proceso patológico. ¿Y por qué dicen que es un proceso patológico? Porque eh, pues son muchas las implicaciones y muchos los daños que tiene nuestro cuerpo y que al final, pues muchos dicen esto es casi una enfermedad y lo toman casi como una enfermedad, como un proceso patológico. Y ahí, bueno, ahí ya depende de cada quien cómo lo va a tomar. Yo creo que pues es un poquito y un poco, realmente es un proceso fisiológico que va a ocurrir, que tiene que ocurrir, pero los cambios que tiene nuestro cuerpo, pues realmente no pareciera que la población que tiene 60 años o más, parece que ya los cambios que tiene su cuerpo pareciera que ya están realmente enfermos o como ven ciertos cambios, pues dicen, no, pues está enfermo, este ya estuvo. Aquí pues como cada quien como lo quiere tomar, ¿no? En cuanto a la bioquímica del envejecimiento, ¿cuáles son estos cambios bioquímicos que tiene nuestro cuerpo? En el proceso de envejecimiento parecen desempeñar un papel crucial los radicales libres. Estos radicales libres se van a originar en el transcurso de las oxidaciones y reducciones de nuestro metabolismo celular. O sea, por el simple hecho de estar vivos, van a haber estas oxidaciones y reducciones y se van a provocar o se van a crear estos radicales libres. O sea, el simple hecho de estar vivos. Y aquí
Por eso pongo esto de que todo por servir se acaba. Entonces, si de todos modos va a acabar, entonces por favor utilicen su cuerpo de la mejor manera que puedan, pero utilícenlo porque al final va a llegar el proceso degenerativo. Estos radicales libres van a ser responsables y ¿cuál es el daño que realmente hacen los radicales libres? Ellos son los responsables de ciertas modificaciones al ADN y estas modificaciones son acumulativas. O sea que si yo estoy expuesto, por ejemplo, y ahorita lo vamos a mencionar un poquito más. Por ejemplo, estoy expuesto, pues no sé, tuve, por ejemplo, algún problema con algún tipo de cáncer o algo y tengo que tomar algún medicamento que es citotóxico. El daño y los radicales libres que tienen en mi cuerpo, eh, cuando yo deje de tomar el medicamento, no se van a ir, sino que van a quedarse ahí guardados y van a ser acumulativos. Y cuando venga el proceso degenerativo normal, van a irse acumulando. O sea, estas lesiones y estos daños son acumulativos en nuestro cuerpo. Entonces, mucho ojo, no dejar esto así nada más de que, me estoy ahorita dañando, pero no pasa nada. Luego se limpia mi cuerpo y listo, no pasa nada. No, estos se acumulan. Bien, hacerles notar también que estos radicales pueden ser originados por las radiaciones ionizantes, por la luz de alta energía, que sería la luz ultravioleta, pues la luz del sol o pues, simplemente salir a la calle, ¿sí? Ya vamos a estar expuestos a que se produzcan estos radicales libres. Aquí, por ejemplo, por la acción de ultrasonidos, y esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Quisiera, por ejemplo, aquí antes de continuar, que veamos este pequeño recorte que tengo acá de una universidad en España, en Cádiz, en donde, pues, fíjense lo que encontraron. Dicen ultrasonidos para acelerar el envejecimiento de los licores. Y aquí abajito dice, bebidas que tardan 2 años en envejecer, lo pueden hacer ahora en tan solo 3 días. Oigan, 3 días. Gracias a un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad de Cádiz. El método está basado en el uso de ultrasonidos que se aplican sobre el producto destilado dentro de un tubo lleno de virutas de madera. Entonces, realmente es que esta cuestión de los ultrasonidos, pues ya sabemos que nuestro rango auditivo de 20 a 20.000 Hz es limitado. Y quizá hayan muchos, quizá electrodomésticos o quizá aparatos en nuestra vida diaria que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y nos pueden estar dañando. Digo, si logran esto con el vino, ¿qué no van a hacer en un organismo vivo? Por ejemplo, aquí les comparto de que aquí en Mérida, de donde yo soy, donde yo estoy, hay, pues llueve mucho, hay mucha humedad y, por ejemplo, hay muchos mosquitos. Y en ocasiones utilizamos unos aparatos eléctricos que conectamos, ¿sí? Y supuestamente estos aparatos electrónicos crean supuestamente unos ultrasonidos que van a alejar a los mosquitos. Digo, no estoy diciendo que eso nos dañe, ¿no? Pero digo, por ejemplo, no lo sabemos si nos pueden dañar o no, o los modem, que ahorita en cada cuarto de nuestra casa ya tenemos un modem ahí del Wi-Fi. No sabemos porque eso es nuevo y se está recién instalando. No sabemos si el modem, por ejemplo, crea estos ultrasonidos y que nos pueden afectar y que nos pueden aumentar la cantidad de radicales libres que tenemos en nuestro cuerpo. No lo sabemos. Es nuevo, es nuevo. Quizá con el tiempo nos demos cuenta, ¿no? Bien, bueno, esto les quería hacer notar, la cuestión de los ultrasonidos. También, pues, como les había comentado, como un efecto de fármacos antitumorales y por una multitud inmensa de compuestos químicos carcinogenéticos. O sea que de aquí no nos salvamos. Por el simple hecho de vivir, como ya les había puesto aquí, por el simple hecho de vivir y también por el medio ambiente en el que estamos. Donde sea, aunque nos metamos a una cueva y no haya absolutamente nada, nuestro mismo proceso de funcionamiento y nuestro proceso metabólico va a ocasionar radicales libres.
Siguiendo con estos cambios, existe una disminución de la carga hídrica, la cual va a reducir en un 50% aproximadamente hacia los 80 años. Esta reducción va a ser a expensas del agua intracelular, mientras que va a aumentar la extracelular. Todo esto se debe a una disminución de la capacidad hidrofílica de las proteínas del plasma. Entonces, aquí como que nos empezamos a secar. Aquí nos dice una disminución de la carga hídrica y reduce a un 50%. Y vemos a los pacientes que ya parecen, pues, con todo respeto, ¿verdad? Pero ya parecemos pasitas, ya se nos va poniendo la piel diferente de como cuando teníamos 20 o 30 y nos vemos al espejo y decimos, oye, ¿qué está pasando? Bien, es esta reducción. Hay una disminución también de la síntesis proteica. Va a ocurrir un desequilibrio entre la síntesis, entre la creación de nuevas proteínas y la eliminación de las desgastadas. Las grasas van a aumentar en los órganos de depósito. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre debido a que el metabolismo va a disminuir y por ende el consumo de energía. Entonces, también va a haber una disminución en el consumo de oxígeno y en la producción de dióxido de carbono, ocasionando una pérdida de calor corporal. Y aquí vemos a nuestros pacientes que llegan y nosotros estamos muertos de calor, que queremos encender el aire acondicionado a lo más bajo que se pueda, lo más frío, y ellos vienen pues bien cubiertos, ¿verdad? Pues, con un chal, con una mañanita, con una pashminita, con un suétercito, porque ellos tienen frío. Entonces, aquí está la causa de esto, ¿no? La disminución en el consumo de oxígeno y en la producción de CO2. Hay también una disminución del metabolismo en general, o sea, todo nuestro cuerpo, ocasionando una atrofia y una degeneración de órganos y sistemas. Aquí tengo pues una pequeña fotografía donde les pongo, aquí está el tomatito en lo mejor de su vida, ¿verdad? Sí, rojo, todo muy bonito. Aquí vemos ya el efecto de los radicales libres y aquí pues vemos cómo quedó, ¿no? Ya todo arrugado, ya parece una pasita ya. Y vemos aquí la célula normal, posteriormente una célula que ya es atacada por los radicales libres y vemos aquí pues cómo ya quedó, ¿verdad? Célula que ya fue víctima del estrés oxidativo de el paso de los días y los años y las décadas. Vamos a ver ahora alteraciones en los diversos sistemas. Cabe aclarar que voy a hablar únicamente de los sistemas que están involucrados en la cuestión del equilibrio, o sea, realmente es que los cambios y las alteraciones en el cuerpo son a todos los niveles, ¿no? Desde el cabello, que empezamos a perder cabello, empezamos a dejar de ver pelo y cabello en donde antes había y dejamos de verlo, hasta la cuestión de la piel, o sea, esto ocurre en todo el cuerpo. Sin embargo, los que yo voy a mencionar son aquellos relacionados con el equilibrio, ¿no? O sea, que yo diga, los que voy a mencionar, pues no quiere decir que no haya en otros sistemas. Vemos que en el sistema nervioso central va a haber una disminución del volumen cerebral en hemisferios, una reducción en las circunvoluciones, un ensanchamiento de las fisuras y un aumento en el tamaño de los ventrículos. Va a existir también un deterioro de las vías vestibulolímbicas y vestibulocorticales y asimismo va a haber una reducción en el número de células de Purkinje del cerebelo. Y esto es muy importante ya que intervienen en la modulación de los aferentes vestibulares. Aquí vemos la fotografía, ¿no? Igual de un paciente de no tanta edad. Sí, este cerebro pues tiene un tamaño hasta cierto punto normal, vemos la configuración normal y aquí vemos la comparativa con el cerebro de una persona pues de más de 60 años, en donde vemos que está ya como seco, ya hay muchísimos cambios, se ven más las circunvoluciones, las cisuras,
cambios realmente importantes en el sistema nervioso central. En cuanto al sistema óseo muscular, vemos una reducción de la masa muscular en un 25%. ¿Esto por qué se da? Pues debido a degeneración de las fibras, hay destrucción de la placa neuromuscular, hay sustitución de músculo por grasa, lo que ocasiona debilidad, y vemos cómo, pues como que se va poniendo nuestra piel como más delgada, nuestros músculos como que ya no funcionan de la misma forma, pierden su configuración, su forma, su tonicidad, etcétera. Y aquí muy importante hacerles notar esto. Estos cambios son más evidentes en la musculatura encargada de la postura. Muy importante esto. Todos nuestros músculos van a tener esta degeneración, pero estos cambios van a ser más evidentes en la musculatura encargada de la postura. Y vemos aquí también que en general realmente es que los músculos se van a volver rígidos, van a perder esa movilidad normal que tenemos en la juventud, nos vamos a poner un poco más rígidos, más duros, se ponen, aparte de que disminuyen en su volumen, se van a poner más rígidos con la edad y pueden perder tono. Y esto incluso teniendo un ejercicio regular, o sea, incluso en los pacientes que realizan ejercicio regular. Entonces, imagínese un paciente que pues no hace nada, que se la lleva sedentario, que en su trabajo pues no tiene que moverse nada, aparte llega a casa, prende la televisión o hace cualquier actividad que le implique no moverse. Muy importante con eso. En cuanto al sistema cardiovascular, va a haber una disminución del ritmo y en la sensibilidad de los vasoreceptores. Va a haber una mayor prevalencia de hipotensión ortostática, un aumento de la aterogénesis y todo esto va a llevar a un déficit de riego sanguíneo del aparato vestibular y del cerebro. En cuanto a las cuestiones endocrinas, vamos a tener una intolerancia a la glucosa, lo cual va a dar pie a una arteriosclerosis, lo cual va a desembocar en alteraciones en la microcirculación, los cuales al final van a ir dañando al laberinto. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, vemos que existe alteración en los mecanismos de adaptación, habiendo un riesgo de hipopotasemia, alterando a sí mismo, a su vez, perdón, el eje renina-angiotensina-aldosterona, y todo esto va a dar cambios en la composición de los líquidos laberínticos, dificultando la compensación de estos vértigos o incluso provocándolos. También pues vamos a tener alteraciones psicológicas, los cuales van a aumentar, eh, a- va a haber un aumento en los cuadros de tipo ansioso depresivo, los cuales pueden exacerbar cuadros de vértigo que ya existían. En cuanto a los cambios neuroquímicos, vemos una disminución de la noradrenalina y un aumento en su tasa de metabolismo, lo cual va a afectar directamente el funcionamiento de los núcleos vestibulares. En cuanto a los factores neuroanatómicos, vemos que se ha documentado una pérdida significativa de las células ciliadas y las neuronas vestibulares primarias. Y aquí hacerles notar también estos cambios en el sistema de navegación y encontré un artículo, un paper, el cual justamente se llamaba así, ¿no? Se llamaba Aging of Navigational System, o sea, el envejecimiento de nuestro sistema de navegación. Y le llamaban sistema de navegación porque no únicamente involucra nuestro laberinto, sino que involucra nuestro sistema muscular y sobre todo nuestro sistema cognitivo. Estos investigadores eh, tomaron un grupo de pacientes, me pareció muy interesante lo que hicieron, tomaron un grupo de pacientes jóvenes y un grupo de pacientes de 60 años o más. Aquí lo que les pedían es que les explicaban que tenían que recorrer, ¿sí? Cierta cantidad de metros
les explicaban, por ejemplo, van a avanzar, por ejemplo, 20 metros hacia adelante, luego van a girar a la derecha, luego van a seguir 20 pasos hacia adelante y ahí van a encontrar, va a haber un pequeño taburete, luego van a ver unas escaleras que bajas, luego que suben y luego van a encontrar un pequeño, no sé, algún bordo o algo ahí que tienen que brincar y luego llegar a la meta. ¿Qué es lo que pasaba con estos pacientes mayores de 60? Ellos no podían integrar, no podían, vamos a decir, saber cuáles eran los cambios o lo que tenían que hacer con su cuerpo para llegar a la meta. O sea, no podían integrar la cuestión espacial al sistema vestibular, a nuestro sistema de locomoción. Mientras que los pacientes más jóvenes, pues ellos hacían como que un mapa mental y ya sabían, por ejemplo, ok, aquí está derecho, voy a irme rápido. Aquí hay unas escaleras, voy a irme un poco más lento, voy a tomar mi tiempo para subir, para bajar, ya, y luego me voy a encontrar con este obstáculo. Ah, ok. ¿Qué pasaba con los pacientes mayores? En todo momento iban con miedo, no se acordaban o no sabían si debían ir lento o rápido y tomaban siempre su tiempo y les tomaba mucho más trabajo llegar a la meta. Y esto es lo que les quiero hacer notar, que la edad va a afectar la percepción y la integración de la información espacial. Muy importante. La edad también va a afectar la creación y el almacenamiento en la memoria para la información espacial. Y también va a afectar el uso de esta información para nuestra navegación, para nuestro desplazamiento. El sistema de locomoción es indispensable en nuestro cuerpo. No somos seres que estamos nada más como las plantas en un mismo lugar. Nosotros nos desplazamos no solo en nuestra casa, sino en nuestra ciudad y vamos a todos lados desplazándonos. Y a esto es lo que estas personas le llamaban el sistema de navegación y ellos se dieron cuenta de todos estos cambios que nos da con la edad. O sea, la realización de mapas mentales y de que no, la forma en la que nosotros coordinamos nuestro sistema de navegación para llegar a las metas va cambiando con la edad. Aquí muy importante hacerle notar también que dado que los núcleos vestibulares son un centro de interacción tanto visual como vestibular, los cambios en estos núcleos van a tener una muy importante implicación. Sobre todo, estos cambios se van a apreciar en el núcleo vestibular medio, el cual, ya sabemos, tiene implicaciones en la coordinación del ojo y los movimientos de cuello y cabeza. Bien, aquí les pongo este pequeño esquema que, bueno, ya todos conocemos, ¿no? Los núcleos vestibulares, nuestros 4 núcleos vestibulares, superior, lateral, medial y descendente. Bien, y aquí tenemos otras alteraciones, como vemos, debido a que hay una insuficiente movilización, ya sea por miedo o por simplemente pacientes que no les dan ganas de moverse, pues va a haber una falta de habituación para los mecanismos de control neuromuscular. Y algo muy importante, iatrogenia ocasionada por la multifarmacia. Y vemos los pacientes que toman muchísimos medicamentos y que pueden también afectar a nuestro cuerpo. Muy importante esto. Ahora vamos a los cambios intrínsecos. Estos eran cambios en el resto de los sistemas, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los cambios. Vamos a enfocarnos ya un poco más a los cambios intrínsecos que tiene el vestíbulo. Aquí va a existir un deterioro gradual de nuestro sistema vestibular, el cual va a ser simétrico y va a comenzar en la edad media de la vida. Sin embargo, no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? O sea, aquí este deterioro va a comenzar, aquí nos dice, en la edad media de la vida, pero debido a la compensación vestibular, ¿sí? No nos damos cuenta. Y por eso aquí les pongo claramente y dice, evita que se manifieste
hasta edades más avanzadas. O sea, la degeneración empieza en este deterioro gradual va a comenzar desde que nosotros estamos en edades medias, ¿sí? Y ahorita voy a mencionar, porque incluso ya se ha visto que estos cambios alrededor de los 20 años, ahorita les voy a explicar. Alrededor de los 20 años ya comenzamos. Sin embargo, pues nuestra movilidad y nuestra vida diaria hacen que no nos demos cuenta porque pues existe la compensación vestibular. Vemos que histológicamente, ya han visto estos, y estos ya son cambios bajo microscopio, se va a manifestar una pérdida y una degeneración en las células sensoriales, en las neuronas ganglionales y los núcleos vestibulares, así como de las fibras aferentes. Vemos todos estos cambios bajo microscopio, como sería la disminución de las células ciliadas, el cual va a ser un poco más precoz en las crestas que en las máculas. Va a haber una degeneración en las células ciliadas y en la toconia, sobre todo del utrículo. Y aquí les pongo, estos van a iniciar alrededor de los 20 años. Algo que jamás imaginé y que me sorprendió este dato, y hasta se lo puse en negrillas, porque realmente sí es importante tomar en cuenta. Estos cambios empiezan a edades, pues realmente en población muy joven. Vamos a ver también una degeneración de las aferencias vestibulares primarias y vamos a ver descenso del número y densidad de las neuronas del ganglio de Scarpa, del nervio vestibular y en el complejo nuclear vestibular. Ahí ya los vamos a encontrar alrededor de los 50 años. Ahora, vamos a meter un poquito más en este tema. Eh, ¿Cómo vamos a saber cuáles son las manifestaciones que tiene nuestro paciente? La presbivestibulopatía es un complejo sintomático que tiene una etiología múltiple, como ya vimos, o sea, que se debe a una degeneración en muchísimos sistemas. Va a ser diversa y va a ser multiforme. Nuestros pacientes se van a quejar de inestabilidad o un desequilibrio continuo, el cual se va a exacerbar con los movimientos cefálicos bruscos, se va a exacerbar con los ojos cerrados o en la oscuridad y va a mejorar con el reposo. Estos cuadros van a ser episódicos y van a ser recurrentes, van a tener una duración escasa de no más de 5 minutos y van a tener una sintomatología neurovegetativa leve, manteniendo siempre una actitud, o sea, vemos a nuestro paciente que va a tener siempre una actitud de inseguridad, de inestabilidad y desorientación. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Quiero decirles que pues estas manifestaciones son realmente más vagas que nuestro décimo nervio craneal, ¿verdad? O sea, no está así como que, me está manifestando esto, seguramente que tiene esta enfermedad o esta cuestión degenerativa. Realmente es que la forma en la que se presenta es sumamente vaga. Entonces, mucha atención con estos pacientes porque la mayoría de los pacientes que llegan y que nos manifiestan problemas vestibulares, ya sea únicamente por la cuestión degenerativa o por eh, una no sé, una neuronitis que no ha terminado de compensar o con lesiones unilaterales o bilaterales, la mayoría de los pacientes nos refieren esto, estas mismas manifestaciones clínicas. Vemos también, y encontré estos datos importantes, que junto con estas manifestaciones, los pacientes suelen referir acúfeno, hipoacusia, parestesias craneales, cefalea, náuseas, desorientación y hemianopsias. Estas son las manifestaciones clínicas. Les repito, muy vago, ¿no? No hay como que algo que nos refiere el paciente y los que nos va a orientar al diagnóstico, ¿no? O sea, manifestaciones clínicas un poco vagas. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener criterios diagnósticos para poder diagnosticarla. Y esto es justo lo que estos datos que tengo aquí son justo las que nos dicta la Sociedad Barani en el 2022. Estos criterios diagnósticos van a consistir en lo siguiente. Tiene que haber un síndrome vestibular crónico
con una duración mínima de 3 meses. Y va a incluir al menos, o sea, mucha atención con esto. Tiene que haber desequilibrio postural o inestabilidad. Tienen que haber alteraciones de la marcha. Tiene que haber un mareo crónico. Y tienen que haber caídas recurrentes. A esto es lo que la Sociedad Barani le llama un síndrome vestibular crónico. Desequilibrio postural, alteraciones en la marcha, un mareo crónico y las caídas recurrentes. Uno de los criterios diagnósticos es este síndrome vestibular crónico. Otro criterio diagnóstico es esta hipofunción vestibular leve documentada. Y aquí nos explica. Tenemos diversas formas para diagnosticar. Podemos hacerlo mediante el VEGIT, podemos hacerlo mediante nuestra silla rotatoria o podemos hacerlo mediante las pruebas térmicas. Y aquí nos dice qué es lo que vamos a encontrar. Debe haber una ganancia de, si utilizamos el VEGIT, ¿sí? Aquí, esto vemos, si utilizamos el VEGIT debe haber una ganancia del reflejo vestibulocular medida por el VEGIT, como ya les dije, comprendida entre 0.6 y 0.8. Y aquí les pongo el dato de la normalidad, que sería de 0.8 a 1.0. Entonces, aquí la normalidad va de 0.8 a 1.6 y ellos nos dicen que la ganancia tiene que estar de 0.6 a 0.8. ¿Sí? Si utilizamos nuestro sillón rotatorio, la ganancia del reflejo vestibulocular tiene que estar comprendida entre 0.1 y 0.3 en esta prueba. Y si utilizamos nuestras consabidas respuestas, nuestra prueba térmica, porque pues no todos tenemos a mano en las instituciones o incluso en nuestros consultorios particulares, no todos tenemos pues a veces acceso a esto. Entonces podemos realizar nuestras pruebas térmicas y aquí la respuesta calórica tiene que estar disminuida, no ausente, no ausente, ni tiene que estar presente de un lado o disminuida de un lado y ausente del otro. Aquí nos especifica la suma de las velocidades máximas de la fase lenta de las estimulaciones bitérmicas en ambos oídos. Tiene que estar entre 6 y 25 grados por segundo. Otro criterio diagnóstico tiene que ser que los pacientes tienen que tener una edad mayor o igual a 60 años. Y otro es que no sea explicable por otra enfermedad o trastorno. O sea, que nos dice que únicamente tenemos que encontrar una disminución en el funcionamiento, no ausencia, les repito, y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cuál es el diagnóstico diferencial. Pero quiero hacerles aquí, hacerles notar que tiene que haber una disminución en el funcionamiento, no una ausencia. ¿Okay? Ya estaríamos hablando de otras cuestiones, otros problemas, otras enfermedades. Bien, ahora, ¿cuál es el impacto de la disfunción vestibular? ¿Y por qué es importante conocer esta cuestión, esta entidad, esta enfermedad, si ustedes quieren llamarlo así? ¿Cuál es el impacto? Pues que existen importantes cambios en la vida diaria. Va a limitar nuestras actividades y va a disminuir la calidad de vida. Esto es lo que va a pasar con los pacientes que tienen esta disfunción vestibular. Va a limitar nuestras actividades, va a disminuir nuestra calidad de vida. Va a haber una reducción de la velocidad de la marcha, nos vamos a hacer más lentos, vamos a tener más miedo y va a haber una merma en nuestro control postural. Asimismo, va a haber una disminución de la capacidad cognitiva y eso es lo que les explicaba de nuestro sistema de navegación. Es lo que les explicaba. Va a haber una disminución de nuestra capacidad cognitiva, especialmente para el reconocimiento espacial. Ya nos va a dar mucho trabajo esta cuestión de reconocer incluso la forma en la que está distribuida nuestra casa, que ya sabemos dónde hay un taburete, dónde hay una mesa, dónde hay unas escaleras, dónde
y ya sabemos dónde no nos deberíamos de tropezar, dónde vamos a ir lento, dónde vamos a acelerar. Sin embargo, aquí ya va a haber un problema debido a este problema cognitivo tan importante que existe con la edad y que vamos a tener fallos en el reconocimiento espacial. Y aquí aclaramos un poquito, perdón, debemos tener en cuenta que con la edad los pacientes se vuelven menos confiados con su estabilidad y tienen que pensar en ella para evitar las caídas. Y ahorita vamos a hablar un poco más de las caídas, pero el paciente no solamente se vuelve lento porque pues nuestros músculos ya degeneraron y porque tenemos problemas con el reconocimiento espacial, sino que ya estamos menos confiados y pensamos muchísimo más ya movernos de un lado a otro, estamos menos confiados en nuestra estabilidad, estamos en todo momento pensando en a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir. Y ahora entramos a este tema tan importante y que eh, me llama mucho la atención a mí, y que son las caídas. La sociedad Barani, como ya les expliqué, refiere mucho estas cuestiones de las caídas, nos hace mucho hincapié. Y aquí quiero decirles esto, que recordemos que el equilibrio es un proceso complejo que va a depender de estímulos sensoriales periféricos, o sea, la cuestión propioceptiva, que todos ya sabemos, la cuestión vestibular y la cuestión visual. Sin embargo, aquí entran otros factores, como sería las funciones neurales como el control motor y la cognición, que ya hablamos. Cuestión muy importante. Y esto nos va a servir para mantener nuestro centro de gravedad, nuestros límites normales. O sea, tanto la cuestión periférica como la propiocepción, las aferencias visuales, las vestibulares, el control motor y la cognición nos van a ayudar a mantener nuestro centro de gravedad dentro de límites normales y nos van a evitar caerse. Sin embargo, la presbivestibulopatía va a generar un alto riesgo debido al cambio de todas estas cuestiones sensoriales que ya platicamos, debido a los problemas en nuestro control motor, debido a los problemas en la cognición de los cuales ya hablamos, va a ocasionar la presbivestibulopatía un alto riesgo de caídas y que van a conllevar a fracturas de cadera y muñecas. Por excelencia, el paciente cae, fractura de cadera o fractura de muñeca. Se identifican, pues, algunos factores de riesgo, son múltiples para las caídas. Aquí les voy a mencionar algunos, como pueden ser los aspectos demográficos, o sea, la forma en la que, el lugar en el que vivimos, ¿no? Tenemos una casita pequeña de interés social donde hay un montón de cosas ahí, metemos, está el refri, está un taburete, metemos nuestra mesa, metemos nuestras sillas, nuestros muebles, no, un montón de cosas. Entonces, aquí, este aspecto demográfico muy importante. El paciente con cualquier cosa ya se tropieza. Aunque conozcamos y aunque seamos expertos en nuestra casa, ya nos tropezamos con cualquier cosa y tenemos un alto riesgo de caída. Muy importante con esto. Otro riesgo, pues, son las cuestiones de movilidad. Otros son las relacionadas con las enfermedades físicas. Cuestiones, no sé, neuropatías, problemas de las rodillas, incluso psiquiátricas. Y también problemas de deterioro sensorial, como pueden ser, me les dije hace un momentito, las neuropatías que conlleva, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Neuropatías. Estas caídas van a representar un marcador de fragilidad o de pobre movilidad y un deterioro agudo o crónico de la salud. Van a presentarse en mujeres en un 93% y en hombres en un 43%. Están consideradas un real problema de salud debido al alto costo que le implica esto a las instituciones y a la alta ocupación hospitalaria. Y aquí, bien, puse este video con todo respeto para Juan Gabriel, a quien yo admiro mucho. Solo quiero hacerles notar que Juan Gabriel siempre estuvo sobre los escenarios, una persona que dominaba perfectamente los escenarios. Sin embargo, aquí Juan Gabriel tiene sobrepeso,
está intentando velar hacia atrás, hacer un paso ahí y cae. Una persona que siempre estuvo sobre los escenarios, que los dominaba, pero que pasa estas cuestiones degenerativas, estas cuestiones que ya no podemos reconocer desde el espacio, estas cuestiones de que tenemos sobrepeso, estas cuestiones que, por ejemplo, él tenía diabetes y ¿qué ocurre? Estas terribles caídas. Estas caídas que, pues en muchas ocasiones, deterioran y hacen que nuestros pacientes queden ya definitivamente en una cama. Nuestro sistema de locomoción se acaba ahí y quedamos anclados, quedamos varados realmente. Nuestro sistema de navegación hace que quedemos varados en una cama o en una silla. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Bien, existen pues múltiples entidades que debemos tomar en cuenta al momento de que vayamos a diagnosticar la presbivestibulopatía. Cabe mencionar de que si nosotros realizamos nuestras pruebas y tenemos lesiones unilaterales o lesiones bilaterales, ahí automáticamente descartamos presbivestibulopatía. Tiene que haber una función, tiene que haber función vestibular bilateral, sin embargo, disminuida, como ya les expliqué. ¿Y cuáles son los que tenemos que tomar en cuenta? Pues que no sea un vértigo postural paroxístico benigno. Aquí revisé también un artículo, un paper que en una consulta de geriatría metían a los pacientes, preguntaban, ¿alguno de ustedes tiene problemas vestibulares o de mareo? Los que decían no, ok, pasen, vamos a hacer una prueba, una maniobra de disc Hallpike. Y encontramos que muchos de ellos tenían un vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, a veces hay pacientes que tienen este vértigo postural y pues, ni siquiera lo saben. Entonces, aquí, ¿cómo se arregla y cómo podemos saber si no es un vértigo postural paroxístico benigno? Pues fácil, una prueba de disc Hallpike. Eso ya lo sabemos. Tenemos que descartar que no sea una vestibulopatía uni o bilateral. Eso ya les expliqué hasta el cansancio. Tiene que haber un mareo, puede ser también un mareo postural perceptual persistente, sí, como diagnóstico diferencial aquí muy importante, ya que la sintomatología puede ser parecida. Sin embargo, aquí hacemos nuestros estudios y vemos que la función vestibular del paciente es adecuada. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Como ya lo sabemos, la cuestión del mareo postural perceptual persistente, pues es más del terreno de la psiquiatría. Puede ser un mareo ortostático, puede ser también debido a problemas visuales, puede ser trastornos propioceptivos, y todo esto se descarta realizando nuestras pruebas. Muy importante siempre realizar nuestras pruebas porque esto es lo que nos va a nosotros dar el pie, nos va a guiar hacia el diagnóstico de presbivestibulopatía. Puede ser también una ataxia cerebelosa. Aquí igualmente pues vemos la forma en la que nuestro paciente se desplaza. Hacemos igual otras pruebas que nos pueden orientar más hacia una cuestión cerebelosa para poder descartarla. Asimismo, el diagnóstico diferencial puede ser los trastornos extrapiramidales o medicaciones sedantes vestibulares o incluso intoxicaciones con medicamentos, como ya vimos la polifarmacia, que pueden tener a veces estos pacientes de 60 años o más. A ver, déjeme ver cómo voy de tiempo. Ok. Eh, Sin embargo, aquí quiero hacerles notar, no todos son malas noticias, no todos son malas noticias. Y fíjense, ya les hablé de que, pues bueno, esta es una cuestión que ya ni modo, a todos nos va a pasar, a todos nos va a llegar, es inherente a la vida, tiene que venir con la edad y que ni modo. Aquí hubo un estudio muy importante que se hizo en Canadá, realizado por Peters y Plowin, ¿sí? El cual mostró que los pacientes adultos mayores mostraban ciertos mecanismos de adaptación en el reflejo vestíbulo-oculomotor. Sabemos que el funcionamiento del reflejo vestíbulo-oculomotor disminuye con la edad. Sin embargo, vieron que habían
en nuestros pacientes adultos mayores respuestas para el balance provocadas por el vestíbulo y había cierta sensibilidad vestibular perceptual. ¿Y cómo lo midieron? Sentaron a estos pacientes a una silla rotatoria a 1 Hz, ocasionando que exista un mecanismo cefálico central compensatorio, el cual existía en los pacientes jóvenes. Sin embargo, en los pacientes adultos mayores era mejor. O sea, un mecanismo del cual la naturaleza nos dotó para que podamos hacerle frente a esta disminución en nuestro reflejo vestíbulo-colomotor. Tenemos un mecanismo cefálico central que va a ser compensatorio y que va a evitar que nosotros pues tengamos esta inestabilidad o que caigamos o que sintamos este mareo, ¿no? Existe un mecanismo cefálico central compensatorio. Entonces, les pongo esto porque no todos son malas noticias. Nuestro cuerpo, como quiera que sea, nos ayuda, pero obvio, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo. Aquí les pongo, bueno, pues este paciente, fíjense, este paciente que pues ya se ve mayor, ¿verdad? No puedo decirle yo qué edad pueda tener, pero pues, ya se ve con cierta edad, ¿verdad? Y vemos cómo está haciendo estos ejercicios tan importantes de estiramiento, de fuerza, y que realmente todos deberíamos de hacer. En cuanto al tratamiento, y aquí entramos a pues a una parte, ya en la final, pero pues como que es la más escabrosa, ¿no? Porque me van a decir, Anduesa, ¿cómo que tratamiento? O sea, si esta cuestión de los radicales libres no puedo escapar de ella, no hay un tratamiento, no hay. Aquí les pongo esta, no sé si ustedes vieron la película en los años 90 que se llama Death Becomes Her o La muerte le sienta bien aquí en Latinoamérica, en donde una actriz ya entrada en años vio que ya no la contrataban, que ya se le iba, que ya estaba perdiendo ya vitalidad, ya nadie, ya no podía hacer su vida normal por esos cambios degenerativos. Acude con una bruja, ¿sí? A que le dé una poción mágica, la cual, según la bruja, y lo que le dijo es que detenía, detenía los efectos del envejecimiento y no solamente los detenía, los obligaba a retroceder. Y bien, vean la película, está muy interesante. Al final, la poción lo que hacía era matar a los pacientes. Realmente solamente se quedaban como con su avatar, solamente les quedaba su cuerpo, muy bonito y muy joven, pero realmente pues estaban muertos, ¿no? O sea, eran cadáveres, eran casi zombies. Pero bien, esto, ¿qué les quiero decir? No hay una poción que detenga el envejecimiento, mucho menos que lo haga retroceder, no existe. Sin embargo, podemos y debemos de tener en cuenta esto que les voy a mencionar ahorita. Miren, el objetivo fundamental será mejorar la estabilidad para reducir la dependencia que tenemos a terceras personas una vez que ya tenemos cierta edad. O sea, que ya no podemos ir a ningún lado si no viene la vecina o si no viene la sobrina o si no viene alguien que me lleve al mercado o que me lleve a hacer mis actividades. Lo que queremos es que podamos seguir realizando nuestras actividades de la vida cotidiana y reducir el riesgo de caídas. Y muy importante, ya les mencioné que como se considera una deficiencia multisensorial, o sea, que es una combinación de las alteraciones en los diversos sistemas sensoriales, importante saber que cualquier modificación en los mecanismos que intervienen en la compensación pueden dificultarla. Mucho cuidado con eso. La presbivestibulopatía es el resultado de una generación en todos los sistemas y parte del tratamiento es la supresión vestibular mediante fármacos está contraindicada. Entonces, primero que nada, quitarle a los pacientes los medicamentos que les sirven o que le dan los médicos para el mareo. Está contraindicada totalmente, ¿sí? Y ahorita les hablo un poquito más, porque hay muchos que toman depresores del sistema nervioso central. Entonces, si lo que necesitamos es que nuestros sentidos estén alerta en todo momento, ¿sí? Aquí
pues no debemos de dar estos medicamentos que depriman nuestros sentidos o depriman nuestro sistema vestibular. Entonces, la medicación, la supresión vestibular está contraindicada. Y esto, pues, como sea, es parte del tratamiento. Eliminar estos medicamentos. En la medida de lo posible, el tratamiento, como les decía hace un momento, debe de ser conservador, vigilando siempre las patologías de base, eliminar de nuestra dieta el alcohol, qué feo, ¿verdad? Pero pues, ni modo. Eliminar el alcohol es un depresor, ni modo. Eliminar el tabaco y los excitantes centrales y disminuir el sodio. Y este es la base de nuestro tratamiento. Ejercicio físico moderado para mejorar la compensación vestibular. Esta es la base. Esta es la base. Y les vuelvo a poner aquí otro paciente ya en edad adulta, ¿sí? Digo, quizá esto sea un Photoshop, ¿verdad? Pero bueno, como sea, lo que les quiero ejemplificar es que hagamos algo por nuestro cuerpo, hagamos ejercicio, tengamos movilidad. En China, por ejemplo, se la llevan haciendo ejercicios de estiración, de estiramiento, de movilidad, como el Tai Chi. Tenemos que hacer eso por nuestro cuerpo. Nadie lo va a hacer por nosotros, tenemos que hacerlo. No hagan sedentarismo. Hay que hacer ejercicios que mantengan o incrementen la flexibilidad. Y bien, ya como colofón ya para terminar, quisiera mencionarles esto. Miren, muy interesante esto que está ocurriendo. Miren, las personas que llegan a edades muy avanzadas y en plenitud de facultades y capacidades de movilidad, de interacción social, de rendimiento intelectual, ocio y deporte, se han convertido actualmente en un modelo que guía el nuevo enfoque para manejar el envejecimiento. O sea, esto es nuestro objetivo ahora. Llegar a una edad avanzada y mantener nuestras facultades, como les acabo de mencionar, nuestras facultades de movilidad, de interacción social, que podamos salir, seguir haciendo nuestra vida de la mejor forma, que tengamos un buen rendimiento intelectual y podamos realizar también nuestras actividades de ocio, nuestra vida diaria, incluso continuar con nuestras actividades y hacer deporte si no lo hacemos. Y algo que me llamó muchísimo la atención. Yo me acuerdo, ya tengo 46 años, entonces, me acuerdo perfecto cómo en aquel tiempo, en los 90, en las portadas, y aquí les puse una foto, en las portadas de la revista, ¿quiénes aparecían? Mujeres que estaban en su plenitud. La piel hermosa, el cabello hermoso, los labios, los ojos, todo estaba en su mejor momento. Y eso es lo que nos vendían las revistas. Eso es el ideal de belleza de aquel tiempo, en aquellos lejanos 90. Pero vean ahorita, y regresamos un poco a la cuestión, a la pirámide de la población, a la pirámide, a lo que va a ocurrir en unos años, de que mucha gente va a ver y que tiene 60 años o más. Y ahora, ¿qué es lo que vemos en las revistas? Pacientes que ya son mayores, pero que se mantienen en su plenitud. Y aquí vemos a la guapísima Verónica Castro, que todo mundo, si tenemos arriba de 40 años aquí, sabemos quién era Verónica Castro, sabemos cómo lucía, cómo se veía Verónica Castro en su mejor momento. Y vean Laurita, sigue como una mujer bella en todas sus facultades. Y de hecho ella dice, y está en la portada de las revistas, y es lo que encontramos actualmente en las revistas, porque actualmente el ideal de belleza o a lo que queremos llegar es justamente a eso. Pacientes que tengan 60 años o más y que estén en su plenitud. Y ella misma lo dice, me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. O sea, qué chulada, ¿no? Realmente llegar a esta edad y poder estar orgullosos y poder continuar con nuestra movilidad, no estar anclados, no tener problemas con nuestro sistema de locomoción, no depender de otras personas para salir y movernos, hacerles hincapié porque realmente, como les dije al inicio, las cuestiones degenerativas son inherentes a la vida, inherentes al ser vivo, a todos nos va a llegar.
no nos sintamos que estamos excluidos, porque quienes tengamos la dicha de llegar a los 60 años, nos va a suceder. Entonces, espero que pues pues nos hayamos ilustrado, aunque sea un poco, y que tengamos en cuenta eh, pues esta cuestión de la presbivestibulopatía y de los cambios que van a tener nuestro cuerpo. Me pareció realmente un tema muy importante que nos atañe a todos, les repito, y que pues nos va a ayudar tanto para ayudar a nuestros pacientes como a nosotros mismos. Bien, con esto me despido, agradeciéndoles que me hayan aguantado durante todo este tiempo. Espero que no se les haya hecho raro mi acento. Yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. De hecho, aquí les pongo esta preciosísima, esta joya arqueológica, ¿sí? Del cual estamos muy orgullosos los yucatecos de tener en Chichén Itzá. Y de hecho, aprovecho para invitarles a que el próximo año vengan al Simposio Internacional en el 2024 que se va a celebrar aquí en la ciudad de Mérida. Estamos muy orgullosos y estamos muy emocionados de que puedan visitar nuestra ciudad, nuestro estado, para que vean la riqueza de nuestra cultura, lo rico que es la comida, eh, la forma en la que somos los yucatecos, que nos gusta recibir a los extranjeros, tanto nacionales e internacionales, que sean bienvenidos. Así que les esperamos aquí el próximo 2024. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna duda o comentario, estoy para servirle. Le doy la palabra, doctor Solís. Muchas gracias, Jorge. Pues antes que nada, transmitirte las felicitaciones que están llegando a través del chat y de las preguntas y respuestas. Realmente un tema altamente interesante, ¿sí? Tanto para nosotros como médicos como ya prospectos de pacientes, ¿no? Candidatos a ser vestibulopata. Presbivestibulopatía, doctor. Ajá. No, pero quise decir así como paciente y no me quedó. Sí, ya me empiezan a fallar ahí los. La cuestión cognitiva, doctor, la cuestión cognitiva, ya ve. Exactamente. Entonces, este conversatorio a mí me pareció muy interesante. Hay comentarios como el de la doctora Adriana Herrera. Ella comenta que la valoración por el nutriólogo es muy importante para el manejo de la sarcopenia, que es muy común en la tercera edad para recuperar la masa muscular. ¿Qué opinas de ello? Sí, doctor, es que la cuestión muscular, ahí, muy atentos con eso, la verdad. Apoyarnos siempre con, ya sea oftalmólogo, ya sea nutriólogo, ya sea con cualquier especialista que nos pueda ayudar. La degeneración muscular, realmente yo hace poco comencé a hacer ejercicio, hacía CrossFit y etcétera, pero realmente es que ahorita que me metí un poco al gimnasio, veo la dificultad que es para mí hacer que crezcan mis músculos. Y realmente es que pues, yo ya tengo 46 años. Entonces, no solamente tengo que comer bien, tengo que mantenerme y tener buenos hábitos alimenticios, tengo que comer un chorro de proteína porque ya no es lo mismo. Entonces, y tengo que ir al nutriólogo para que me diga qué tengo que comer. Y claro, es muy importante siempre apoyarnos con nutriólogos y con cualquier otra especialidad que nos pueda echar la mano. Ok. La doctora Erika Vargas de Durango nos comenta, ¿son más frecuentes las caídas en las mujeres? ¿Se debe a alguna cuestión en particular? Realmente, únicamente encontré el dato, no sé por qué, no sé, realmente no sabría decirle, doctora. Encontré el dato, me pareció importante y por eso se los hice notar, que las mujeres se caen, se tienden a caer más. No lo sé, no sé si les da más por, no sé, subirse a limpiar algo en la casa o no sé en realidad cuál sea la causa. Le desconozco y diría yo una mentira, no sé cuál es. Solo sé que estadísticamente eso es lo que nos mencionan.
Sería bueno preguntarle a algún geriatra, ¿no? O si hay algún estudio acerca de esto. Ok. Aquí alguien comenta, el doctor Andrés Palacios dice que puede ser por el tipo de calzado. Igual, Es claro, probable. claro, puede ser, Porque aunque ahorita la realmente ya mayoría de los las personas pacientes de usan tenis. 60, sí, ya los La ya, doctora ya, Kyoko Ishihara pregunta, sí, yo creo que las mujeres ya de 60 ya tienen más cuidado, ya no usan aquellos tacones de aguja tan grandes, ya tienen más cuidado, ¿no? Pero pues claro, puede ser, puede ser. la doctora Kyoko Ishihara pregunta, ¿a qué edad se le puede llamar específicamente presbitibulopatía? Sí, la sociedad Barani nos dice que tienen que tener 60 años o más. Ahí ya presbivestibulopatía y que esté sano, que esté sano, que no tenga ningún antecedente. Ok. Otra pregunta, Jorge. ¿Incide para la mejoría de esta entidad el uso de asistentes como bastones, caminadoras, auxiliares auditivos, de los ahora llamados auxiliares auditivos inteligentes que avisan cuando te vas a caer? Sí, ¿Tienen doctor. algún efecto para incidir en la mejoría de la calidad de vida? Sí, mire, doctor, la verdad es que yo creo que lo último que debe de hacer el paciente que tiene una presbivestibulopatía es agarrar un bastón. Lo mejor que puede hacer es mejorar la cuestión muscular y la cuestión de locomoción y hacer ejercicios de estiramientos y hacer ejercicio muscular. Yo creo que no debemos de depender del uso no sé, de un bastón o de una andadera realmente. O sea, creo que es lo último que debemos de hacer, ya que estamos evitando que nuestro cuerpo compense la pérdida de reflejo vestibulocular. Creo que tenemos que hacer ejercicio, no queda de otra. Y claro, eh, lo que usted menciona, doctor, muy importante. Fíjese que eh, hace poco acudí a una plática donde estaba mencionando que ciertos auxiliares auditivos tenían detectores de caída. Entonces, si el paciente se caía, inmediatamente como que emitía una alarma, por ejemplo, que estaba conectado al teléfono y que incluso el teléfono podía hacer llamadas a ciertas personas para que estén atentas de que el paciente pues se cayó, ¿no? Incluso los relojes inteligentes ahorita veo que, por ejemplo, al menos Samsung y los de iPhone tienen detectores de caída ante este problema tan importante, ante este crecimiento tan importante de la población. Tenemos que protegernos de alguna forma y tenemos que, pues a veces vivimos solos o a veces las personas con las que vivimos no están. Nos caemos y a veces nadie se entera. Ahí está ahí tirado el pobre paciente ahí y sin que lo ayude nadie. Yo creo que sí, muy importante esta cuestión. Una última pregunta, mi estimado Jorge. ¿De qué manera nosotros, como expertos en el tema, podemos incidir para que se reduzca o se vea la manera de incidir para que el consumo de frenadores laberínticos y todo ese tipo de sustancias de venta libre, el paciente tenga menos acceso a ellos? ¿De qué manera podríamos nosotros incidir? Doctor, realmente es que esto es un tema que para mí, yo tengo 18, 19 años de audiólogo y es que realmente es muy difícil. Porque lo primero que hacen nuestros estimados médicos familiares o los estimados médicos generales es dar frenadores laberínticos. Incluso muchos especialistas lo primero que hacen es eso. No queda otra más que cuando lleguen nuestros pacientes informarles que no deben de hacerlo, explicarles cuáles son los daños que ocasiona esto o no sé, quizá dar pláticas a los médicos generales o a los médicos familiares que no lo hagan. Quizá sería bueno llevar información o tener ciertas ponencias o que sepamos cuáles son los daños que ocasionan al estar dando los frenadores laberínticos. No creo que se pueda hacer algo por medio de una ley que lo evite, ¿no? Porque como usted dice, son de venta libre, tiene toda No, la... no. Pero no hay otra más que educar a nuestros pacientes, educar
a quienes recetan estos medicamentos, a la población en general, porque la paciente se está mareando y luego le dice a la comadre, fíjate que me he estado mareando, tengo ya 2 semanas que me estoy mareando, y la comadre enseguida, mira, a mí me dieron este medicamento, tómatelo, que si el difenidol, que si el meclicina, que si el dimethidrinato, usted ya sabe, y ahí está el problema, ahí está el problema. Lejos de ayudar, empeoran. Creo que la educación, doctor, es la mejor forma. Y comencemos nosotros como audiólogos, como otoneurólogos, que somos los expertos, no dar esto. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta, ahora sí, la última. ¿Qué opinión tienes del uso de medicamentos, de eso que le llaman drogas inteligentes, como agentes nootrópicos y todo ese tipo de medicamentos que a veces nos llegan a promover los agentes de los laboratorios? ¿Qué tan benéficos son? Pues mire, doctor, es que yo la verdad hice mucho hincapié en la cuestión de que los medicamentos es lo que, por favor, evitarlos. Evitar la multifarmacia, la iatrogenia que a veces ocasionamos por la multifarmacia. Yo trato de evitarlos, doctor. Digo, eso es a cuestión de cada quien. Le hablo en lo personal. Yo hablo a modo personal. Yo no trato de dar los menos medicamentos, ni el piracetam, ni ningún otro medicamento. La verdad, yo lo evito. Yo lo evito. Igual, claro que sí. Respeto y sí, sí me gustaría si alguien tiene alguna, que haya utilizado esto y que le haya dado un beneficio, agradecería. Pero yo la verdad es que los evito, los evito. Soy muy enfático siempre en decirle a los pacientes que no hay, eh, para esta cuestión de la presbivestibulopatía, que no hay inyecciones, no hay pastillas, no hay chochos, no hay medicina, no hay cirugía, no hay brujo, poción mágica, nada. Más que educar a nuestro cuerpo, más que hacer ejercicio, más que mantenernos activos. Esa es la opinión que yo tengo de los medicamentos. Pero claro, igual, doctor, o sea, yo creo que alguien que use estos medicamentos nos puede dar alguna otra opinión, ¿no? Yo no los doy. Ok, perfecto, Jorge. Muchas gracias. Yo te agradezco infinitamente a título personal y a nombre de la asociación tu brillante presentación y se queda la ventana abierta para una presentación futura porque yo creo que así como hay presbivestibulopatía debe haber presbifonía y muchas cosas, ¿no? Que ya le tocará a otros compañeros abordarlo. Pero la doctora Diana Gutiérrez, por ejemplo, comentaba que a lo mejor habría que hacer como una alta especialidad en geriatría de nuestra área, porque realmente suena interesante, pero ya no nos toca a nosotros, sino le toca a las autoridades educativas. Sí, muchas gracias, Jorge, y un abrazo hasta la Blanca Mérida. Muchas ¿Sí? gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. No a ti.